En el libro de Romanos capítulo 11 verso 16 dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Nos está hablando del pueblo de Israel como primicias que fueron desgajados del buen olivo. Más adelante lo sigue diciendo en los versículos. No alcanzamos a leer todos los versículos por el tiempo. Pero aquí nos dice que fueron desgajados del buen olivo para que nosotros fuésemos injertados. Y nos da una recomendación. Dice que no nos ensoberbezcamos en contra de las ramas naturales, las que estaban en el buen olivo, porque así como ellos fueron desgajados para que nosotros fuésemos plantados y fuésemos alimentados de esa rica savia, fuésemos alimentados del buen olivo, nosotros tenemos que tener temor cuando nos dirigimos al pueblo de Israel o a los judíos, porque luego mencionamos que los judíos desecharon. Sí, es verdad, pero quien va a juzgar es Dios. Porque si ponemos atención en este pasaje, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero su bondad para contigo, si permanecieres en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ellos no permanecieron en el buen olivo por su incredulidad, fueron desgajados. Pero fueron desgajados, dice en el verso 25, que no, nosotros, si conociéramos este misterio, no seríamos arrogantes, o no debemos de ser arrogantes, porque a ellos les ha acontecido, dice, el endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser siempre que ellos van a tener su corazón duro, sino que van a tener su corazón duro hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que los que tenemos que ser salvos de los gentiles entremos al camino, busquemos de Dios, estemos en arrepentimiento. Hasta entonces a ellos se les va a levantar ese endurecimiento de su corazón. Dice en el libro de Zacarías que el Señor vio sobre la tierra y vio que estaba quieta y reposada. Como cristianos, a lo mejor no estamos llevando una vida con temor y temblor delante de Dios. Estamos llevando una vida muy pacífica, sin saber que el Señor viene en cualquier momento. Recordemos a las vírgenes insensatas en la parábola de las vírgenes prudentes. Entonces, hubo 5 que no estaban preparadas. Y aquí dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, a ellos se les vino el endurecimiento para que nosotros pudiésemos ser injertados en el buen olivo. Dice que luego Israel será salvo. Sí va a ser salvo Israel, pero tiene que entrar a la tribulación. Dice, en cuanto al evangelio, ellos son enemigos por causa de vosotros. O sea, ellos son enemigos por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros alcanzáramos la salvación, para que Dios pudiera tener gracia de nosotros y llegase la salvación a los gentiles, ellos fueron endurecidos en su corazón. Dice, pero teme, porque si Dios no los perdonó a ellos, tampoco a ti te perdonará. Si a ellos no les pasó por alto
su incredulidad, su desobediencia, tampoco a nosotros nos va a perdonar. Porque si siendo las ramas naturales del olivo los desgajó, ponte más a nosotros, que debemos de tener temor, que seamos arrancados, dice, y debemos de tener temor de no creernos más que el pueblo de Israel, porque ellos lo desecharon. No, dice, no te ensoberbezcas de las ramas que fueron desgajadas, porque lo que tenemos que entender es que nosotros no alimentamos a la raíz del olivo, sino que la raíz nos alimenta a nosotros. El olivo es el árbol o el arbusto que da aceitunas, porque llega a tener su formación de árbol por las podadas, y lo que más nos duele como cristianos es que nos poden. Pero dice la Escritura que el que es podado es porque lleva fruto, y Dios quiere que llevemos más fruto. Entonces no prolonguemos lo que Dios trae a nuestras vidas para que demos más fruto. Él utiliza la vara y el cayado. Luego estaremos hablando de la vara, hermano. Se va a asombrar. Nos vamos a asombrar, porque yo me he asombrado tanto también de la palabra, de la misericordia, de la bondad del Todopoderoso. Entonces nosotros debemos de ver que el olivo, su función es dar aceite. Pero si es árbol, da sombra. Y si es arbusto, deja que lo cobijen. Pero hay aceitunas que se les llama aborto. ¿Por qué? Porque no dan aceite, porque no tienen su desarrollo, no alcanzan el crecimiento que deberían de alcanzar. Hay otros que solo son no alcanzan su desarrollo, para no entrar en situaciones más difíciles. No alcanzan su desarrollo, no alcanzan a dar aceite. Entonces dice el salmista David en el libro de los Salmos, capítulo 52, en el verso 8: pero yo estoy en la casa de Jehová como olivo verde, como olivo verde. Y más adelante el verso 9 dice: por tanto te alabaré. O sea, es hermosa la palabra de Dios cuando nos metemos, cuando buscamos, cuando escudriñamos. Dice la palabra de Dios que es más dulce que la miel. O sea, es más dulce que la miel. Pero cuando nosotros nos deleitamos en ella, cuando nos hemos saboreado en su palabra, cuando la escudriñamos, cuando meditamos, Dios nos da tanto entendimiento cuando meditamos. No nada más leer un versículo y a la carrera para que decir que leí. No es así la Escritura. El salmista David decía: todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Entonces nosotros debemos de ser un olivo verde que dé aceite, porque esta aceituna que es aborto no se desarrolla, no tiene su crecimiento, no da aceite. Y la que ya alcanzó una maduración, cuando ya tiene su tiempo para cortarse, con que le rebanen un pedacito de una pulpita a la aceituna, sin llegar al hueso, ¿verdad? Porque su semilla es muy, muy grandecita. Al tocar con los dedos la pulpa, quedan los dedos muy aceitosos. Entonces su función es dar aceite. Y vemos que la Escritura dice desde el libro de Génesis, cuando vinieron las aguas del diluvio en los tiempos de Noé, dice que envió a la paloma, y vemos que regresó, pero cuando regresó la última vez dice que traía unas hojas de olivo en su pico. O sea, que qué hermoso cuando logramos ver, o sea, nada más decimos: pues es figura del Espíritu Santo. O sea, pero ¿qué es lo que Dios nos estaba diciendo desde un principio de la creación? De su presencia en el ser humano, que iba a estar con él, como le dijo Jesucristo a los discípulos: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, sino que voy a enviar al Consolador, el cual estará con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. No estamos solos, nunca debemos de sentirnos solos. Y si nos sentimos solos es porque nosotros nos hemos apartado del Señor. El Señor usa su vara y su callado. En otra ocasión estaremos hablando de la vara, hermano. Usted se va a asombrar, porque a veces desechamos la corrección y nos enojamos cuando nos hacen algo, el hermano, la hermana o mi familiar, quien sea, y a quien le cobramos la factura es a Dios. Dejamos de orar, dejamos de buscarle, dejamos de ir al templo. Entonces va a ver lo que significa la vara, o vamos a ver, ¿verdad?, que el Señor usa su vara en determinado tiempo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de dar aceite, de tener aceite en nuestra vida, porque las vírgenes insensatas tenían aceite en sus lámparas, pero las que eran prudentes tenían en sus lámparas y tenían en su vasija. Entonces estas, como en el tiempo antiguo dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, que tenían que estar poniendo aceite en el candelabro para que no se apagara, tenían que cuidar que ardiera día y noche. Perdón, en el libro de Zacarías nos dice que nos habla de los dos testigos. Entonces ahí nos dice que había tenido visiones Zacarías y había tenido una visión de un candelero de oro con un depósito encima que tenía 2 tubos para las lámparas y que estaban encima de él, dice, y junto a él 2 olivos. En la visión, después nos vamos a brincar del verso del 11 al 14, dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de ese aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y si vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, nos habla de los 2 testigos en los tiempos de la tribulación, que estos van a tener poder de cerrar el cielo y se va a cumplir todo lo que ellos digan en ese tiempo. Entonces, ¿pero qué quiere decir? Que tenía el aceite en el candelabro o el candelero. Quiere decir que nosotros como cristianos debemos de tener una vida íntima con el Señor, estrecha, de tal manera que tenemos que cuidar que el Espíritu Santo nunca se apague en nuestras vidas. Dice que el Espíritu, dice, aviva el fuego que hay en ti. No apaguéis al Espíritu. Entonces nosotros debemos de tener cuidado que siempre esté ardiendo nuestro corazón, porque en una de las 7 iglesias le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces cuando uno acaba de entregar su vida al Señor, tiene un amor ferviente por Dios, por Jehová, por los hermanos. Tanto es el amor que aunque nos hagan algo, no nos damos cuenta, porque es más grande el amor que hay en ese tiempo en nuestras vidas, que pasa inadvertido lo que nos hacen, no nos damos cuenta. Luego nos dicen, ¿y te diste cuenta que el hermano? No, no. Entonces nosotros debemos de tener cuidado que siempre esté ardiendo esa llama en nuestras vidas, esa unción que siempre esté sobre nuestras vidas, porque en el libro de Lucas capítulo 20, verso del 41 al 44 dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. O sea, estaba encubierto para el pueblo de Jerusalén el conocer al Cristo, para que la salvación llegase a nosotros, para que nosotros tuviésemos la oportunidad de ser injertados. Pero si no perdonó a las ramas naturales, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Dice, mira bien la severidad de Dios y mira bien la bondad. Mira la severidad para los que cayeron y la bondad para contigo, o sea, para nosotros. Pero si nosotros no tenemos temor de Dios, si nosotros juzgamos a la ligera, vamos a ser desarraigados. Entonces aquí en el verso de Lucas 20:42 dice
diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Tenían velado los ojos. El verso que sigue dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán. En otra ocasión extenderemos este versículo. Nos vamos a asombrar de tal manera que vamos a entender cosas maravillosas, ocultas, que van a causar tristeza en nuestra vida, van a causar dolor, pero vamos a entender bastante, esperando que Dios nos abra la luz del entendimiento. Dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El pueblo de Jerusalén no entendió el tiempo de su visitación. Por eso es que Jesús le decía: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? O sea, no quisieron. Sin embargo, vemos en la Escritura que hubo multitud de judíos que se convirtieron cuando el Señor Jesús predicaba el Evangelio. Sí, no todos lo desecharon, predicaban el Evangelio. Entonces dice, regresando al libro de Romanos: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces nosotros no seamos desobedientes. Dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que las ramas que fueron desgajadas del buen olivo volverán. Estaremos hablando más adelante de los 2 versículos que mencioné en otros temas. Que el Señor les bendiga. Así es de que tenemos que tener cuidado, que siempre estemos llenos de unción de la presencia de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, porque nos ha permitido, Señor, meditar en tu palabra, Padre de la gloria. No es una enseñanza, es una meditación en tu palabra. Te rogamos, Dios de la gloria, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, el único, el unigénito, el que está sentado a la diestra tuya, el que murió por nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que haya en nosotros hambre de buscar de tu palabra, para tener siempre esa llama encendida en nuestras vidas, ese aceite, Padre de la gloria, que pueda alumbrar nuestras lámparas a los que están en tinieblas, porque dice tu palabra: no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que se levanta en alto para que todos los hombres vean, los que están en tinieblas nos puedan ver como una luz que alumbra. Así como Jesucristo vino al mundo, dice: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Te damos gracias, Jehová, Dios de los ejércitos. Perdona nuestros pecados, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, por quien siempre te daremos la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos.